Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hablemos hoy sobre el caso de Hans. Hablemos hoy sobre el caso de el pequeño Hans, el caso de Juanito, como también se le conoce, o bueno, también su nombre en realidad, el caso de Herbert. Y bueno, Hans era un pequeño niño con una fobia que se le desarrolló en su infancia. Y bueno, es un caso muy interesante de analizar y de leer porque aporta al campo del psicoanálisis mucho entendimiento a diversas sintomatologías y a diversas formaciones del inconsciente. Entonces es un caso que ilustra mucho. Es uno de mis casos favoritos personalmente. No es el caso más elaborado que digamos, aunque sí en los historiales de Freud son sumamente densos y detallados. Sin embargo, digamos, a lo que me refiero es que no es un caso que sea como muy grave o un caso que sea de suma severidad, como podría ser otro tipo de casos, sino que en realidad es un caso relativamente sencillo, simple. No, sin embargo, debido, como digo, a esta profundidad y densidad del caso de Hans, pues ayuda muchísimo a ilustrar qué es lo que ocurre en la neurosis, sobre todo en el campo de las fobias. Y bueno, ya también Lacan analiza el caso de Hans y lo aporta también mucho este caso a la formación del fantasma, en este caso en sujetos neuróticos. Y también ayuda a Lacan a establecer cómo la fobia es una clase de platillo giratorio que oscila entre la obsesión y la histeria. No sé si estoy del todo de acuerdo en esto, pero sin embargo sí es curioso cómo se presenta eso que plantea Lacan. Y bueno, entonces vamos al caso de Hans. Como dije, es un caso súper profundo y muy denso y hay muchísimos caminos por los cuales esto se podría contar. Así que, bueno, se los iré resumiendo un poco conforme lo vaya pensando. Bueno, Hans era un chico de 5 años que, pues bueno, estaba muy interesado por lo que él llamaba el hacer pipí. Y bueno, este hacer pipí, ya vamos a ver, juega un papel fundamental en su fobia, pero bueno, el punto es que este hacer pipí resulta que llega un día y le pregunta a su madre quiénes tienen hacer pipí. Entonces también esta pregunta estaba involucrada algunos animales, también estaba involucrado en personas y de hecho estaba involucrado con objetos inanimados también. Entonces en esta pregunta que bueno, la doctora Olga Pilnik y bueno, creo que también desde mi punto de vista aquí la madre tuvo que haber dicho que no para justamente establecer esta función de una madre que no es una madre fálica, pero bueno, sin embargo eso no se hizo. Entonces, pues bueno, cuando Hans le pregunta a su madre que quiénes tienen este hacer pipí, pues bueno, la madre le dice que sí, dice que todos tienen hacer pipí. Entonces, pues bueno, como se imaginarán, aquí justamente en un nivel subjetivo comienza a moverse cosas para Hans. También creo que es importante señalar que, bueno, Freud no atendió este caso personalmente, no vio a Hans personalmente. Aquí lo que ocurrió fue que el padre de Hans enviaba escritos a Freud sobre las situaciones que atravesaba con su hijo y con su esposa. Y bueno, por otro lado, también la madre de Hans estaba en análisis con Freud. Que bueno, ya si hablamos de temas en cuestión de la transferencia, de qué pudo haber ocurrido aquí,
podríamos hacer un excelente video sobre eso, pero bueno, creo que es un dato importante para que lo sepan. Entonces, a partir de esto que le responde su mamá que todos y que sí tienen todos hace pipí, pues bueno, entonces aquí Hans lo que pasa es que se angustia. Y bueno, gracias a este caso sabemos ahora que de la angustia derivan síntomas. Entonces lo que ocurre aquí es que pues precisamente comienza a darse el primer paso para el desarrollo de la fobia de Hans. Luego llega la parte de la masturbación infantil, que es cuando Freud descubre que tiene algo ahí abajo, que es lo que nombra como ese hace pipí. Y bueno, como es normal en ese tiempo, pues Hans comienza a tocarse su hace pipí. Y bueno, obviamente esto se siente rico, como se diría vulgarmente, es algo placentero que siente Hans, pero pues llega un día justamente la madre y le dice que si se sigue tocando su hace pipí, que va a llamar al doctor para que se lo quite. Entonces, a partir de esto va a ocurrir una resignificación después con esta parte del hace pipí de Hans, que se va a proyectar finalmente a los caballos. Después ocurre un suceso muy importante que es el nacimiento de su hermana Hannah. Y bueno, este nacimiento pues molesta mucho a Hans, evidentemente sabemos por qué. Y bueno, justamente Hans también se da cuenta aquí que bueno, no es el único hijo de mamá y que no tiene esta mirada única para él, sino que también hay otros sujetos involucrados, que en este caso pues resulta ser su hermana Hannah. Y bueno, Hans aquí entonces desarrolla una fobia a los caballos. En ese entonces pues todo era caballo, entonces digamos es como hoy en día los automóviles. Entonces pues sí, Hans no puede incluso salir de su casa, que bueno, hay una explicación freudiana de esto, que es como es la ganancia de poder quedarse con Hans con su madre en esta simbiosis o en esta quizás alienación, como llamaría Lacan. Esta fobia de los caballos, cuando mamá le dice yo te quitaré tu hace pipí si te lo sigues tocando, y que Hans le dice bueno, yo seguiré teniendo mi hace popó, bueno, en ese momento no hay significación, pero luego esto se resignifica cuando aparece la amenaza de castración. Y bueno, la hermana aquí obviamente juega una parte fundamental en esto. Entonces, pues la fobia a los caballos de Hans está ahí presente. Sobre todo Hans menciona que le tiene miedo, mucho miedo a una parte oscura y negra de la trompa del caballo, que bueno, el padre intenta trabajar junto con su hijo para ver, o sea, de dónde viene esto y qué información le puede dar Hans. Y bueno, obviamente todo esto está con Freud detrás de esto, porque Freud hablaba, recordemos, con el padre mediante estas cartas, y bueno, la madre estaba en análisis con el propio Freud. Entonces el padre, hay una conversación que tiene con Hans que habla sobre este caballo, y se las voy a leer justamente ahora. Aquí tengo el tomo de Sigmund Freud, que es de 1909, y justamente habla sobre el análisis de la fobia de un niño de 5 años. Y bueno, también aquí está incluido el caso del hombre de las ratas, de una neurosis obsesiva. Sin embargo, bueno, vámonos a la parte que nos interesa de Hans. Padre está relatándole a Freud qué fue lo que ocurrió con en un suceso que tuvo Hans para salir a la calle, y es en la página 42, y dice lo siguiente: su deseo no alcanza cumplimiento, pues cuando Hans se anima otra vez ante la puerta de calle, los pocos pasos que da para cruzar hasta el patio le despiertan unas resistencias demasiado grandes, porque en él no dejan de pasar carruajes. Y bien, el profesor sabe que este juego que Hans se propone con los carros cargados tiene que haber entrado en una referencia simbólica sustitutiva, con otro deseo del cual era todavía no exteriorizado nada. El profesor es Freud, en este caso está refiriendo a Freud.
Y ese deseo, si no pareciera demasiado osado, podría construirse desde ahora. Entonces, a la tarde vamos de nuevo frente a la puerta de calle. Al regreso le pregunto a Hans. Esto ya es el padre hablando. Cuando diga yo, me refiero aquí al padre. Dice, dime, ¿a qué caballos tienes más miedo?, menciona el padre. Hans, a todos. Yo, no es verdad. Hans, tengo más miedo a los caballos que tienen algo así en la boca. Responde el padre. ¿A qué te refieres? ¿Al hierro que llevan en la boca? Hans, no, tienen algo negro en la boca. Se cubre la boca con la mano. Yo, ¿qué? ¿Acaso un bigote? Hans se ríe. Oh, no. ¿Todos lo tienen?, menciona el padre. No, solo algunos, responde Hans. ¿Qué es, pues, eso que llevan en la boca? Hans responde. Algo negro, así. Yo creo que es en realidad el grueso correaje que los caballos de tiro llevan sobre el hocío, pensaba el padre. También a un carro mudancero le tengo más miedo, dice Hans. Y bueno, aquí está la imagen del caballo que Hans muestra. Y dice el padre, ¿por qué? Y responde Hans, yo creo que si los caballos de mudanzas tiran de un carro pesado, se tumban. Entonces aquí también Hans nos está hablando de una de las fobias que tenía, que era que el carruaje se volcara. Y responde el padre, ¿entonces un carro pequeño no te da miedo? Y dice Hans, no, con un carro pequeño o un coche correo no me asusto. También cuando viene una diligencia tengo más miedo. Y menciona el padre, ¿por qué es tan grande?, pregunta. No, porque una vez un caballo de un carruaje así se tumbó. Menciona el padre, ¿cuándo? Una vez cuando salí con mami a pasear de la tontería, cuando compré el chaleco. Esto es confirmado con posterioridad por la madre. Y responde el padre, ¿qué te pensaste cuando el caballo se tumbó? Ahora eso será siempre, responde Hans. Todos los caballos se tumbarán en la diligencia. ¿En toda la diligencia?, pregunta el padre. Sí, y también en el carro mudancero. En el carro mudancero no tan a menudo. Y dice el padre, ¿en esa época ya tenías la tontería? Hans, no, solo ahí la he cogido. Cuando el caballo de la diligencia se ha tumbado, me ha asustado muchísimo. De verdad, esa vez que he ido, me la he cogido. Esto que llama la tontería Hans es en realidad la fobia. Entonces aquí están hablando del desarrollo justamente de la fobia de Hans. Menciona el padre, pero si la tontería era que te habías pensado que un caballo te mordería y ahora dices haber tenido miedo de que un caballo se tumbará. Hans, se tumbará y morderá. Y el padre responde, ¿por qué te asustaste tanto? Y dice Hans, porque el caballo hizo con las patas, se tiende sobre el piso y me enseña el pataleo. Me ha asustado porque él ha hecho un barrullo con las patas. Y responde el padre, ¿dónde estuviste esa vez con mami? Y menciona Hans, primero en la pista de patinaje, después en el café, después fuimos a comprar un chaleco, después en lo del pastelero con mami y después volvimos a casa al anochecer, atravesamos el parque. Todo esto es confirmado nuevamente por la esposa, también que la angustia estalló inmediatamente después. Responde el padre, ¿quedó muerto el caballo cuando se tumbó? Y responde Hans, sí. ¿Cómo lo sabes?, pregunta el padre. Porque lo he visto, ríe. No sé si no estaba muerto. Responde el padre, quizás creíste que estaba muerto. Y responde Hans, no, seguro que no, solo lo dije en broma. Sin embargo, en ese momento su gesto era serio. Como está fatigado, lo dejó ir. Solo me cuenta todavía que al principio tuvo miedo a los caballos de diligencia, después a todos los otros y solo últimamente a los caballos de carro mudancero. Aquí termina justamente esta parte, ya después se toca otro tema que el padre le comenta a Freud a través de estas cartas. Pero bueno, justamente podemos ver aquí entonces cómo la fobia de Hans habla mucho sobre la experiencia que se tiene con mamá, el deseo inconsciente de estar con la madre y cómo se le percibe al padre. Y también desde Freud hay una agresión proyectada pues al padre, pero también se le quiere. Entonces se va ahí con el caballo también. Y bueno, también esta angustia de la diferencia de los sexos está ahí también marcada en el hace pipí de los caballos.
Entonces, este caso finalmente termina resuelto, entre comillas, yo no considero, pero bueno, termina resuelto, digamos, en que resumidamente viene un instalador que va a ponerle un hacepipí más grande a Hans. Y bueno, también finalmente Hans dice que el padre se casará con, no recuerdo si era con la abuela en este momento, pero bueno, que el padre se casaría con alguien más y que él se casaría con mamá. Entonces, bueno, ahí creo que podríamos dejar el caso. Hans en un futuro sí termina siendo una persona, digamos, funcional, normal, entre comillas, y que bueno, hay muchas cosas que se pueden leer a lo largo de su caso, de cómo repercuten en su futuro como adulto. Y sí, esto que Freud hizo, sí dio resultado a algo, sí curó a Hans, sobre todo esta angustia de la diferencia de los sexos, pero bueno, también Lacan menciona después que bueno, y esto, o sea, sí resuelve, pero no es de que resuelva mucho, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, como les dije, este caso es súper extenso y no solamente ayuda a analizar cómo se desarrollan las fobias, sino también es muy bueno cuando se trata de psicoanálisis de niños y sobre todo lo que es, pues básicamente la parte agresiva y cómo opera en eso. Cómo opera en los niños, en el complejo de Edipo. Podemos llevarnos de verdad muchísimas cosas de este caso, que sin duda se los recomiendo mucho. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que me escucharon el día de hoy. Y bueno, espero que estén muy bien y hasta la próxima. Ah, bueno, y se me olvidaba también, les voy a dejar aquí ahorita al final del video la imagen del bozal del caballo, que era como esta parte de, según Freud, el bigote del padre. Y también les dejo el dibujo del hacepipí. Gracias y que estén muy bien.